Yo creo que esa magia de Cali hace que los artistas encuentren en la ciudad una plataforma para seguir brillando. Cali tiene justamente esa potencia cultural que invita a que los artistas quieran tener un espacio y la gente además que ha rodeado el Boulevard del Río, pues también terminan haciendo esa invitación, porque como bien lo he discutido muchas veces, nosotros no somos la única ciudad ni siquiera del Valle, ni de Colombia, ni de Latinoamérica, ni del mundo. Quiero decirte que hoy Cali es la única ciudad en el mundo que hace una fiesta de salsa al aire libre cada fin de semana. Total. Es decir, tú puedes encontrar en Brasil un sambódromo o puedes encontrar unas fiestas de San Remo o puedes encontrar fiestas en ciertos espacios de tiempo y durante un momento que inicia y termina. Nosotros tenemos esto cada fin de semana. Un nuevo episodio más de Made in Cali, el podcast, llega a ustedes gracias por siempre, por supuesto, a la Universidad Santiago de Cali, a la Santiago Media, su centro de producción audiovisual que cada 8 días cumple con nosotros y también para transmitirle lo mejor de Santiago de Cali y de sus invitados a todos ustedes. Y bueno, quiero decirles algo, y es que durante los últimos meses hay un espacio de encuentro para la cultura en Santiago de Cali que ha cogido muchísima fuerza, no solamente porque allí convergen muchos caleños, muchos turistas, se escucha salsa delicioso, a las 6 de la tarde más o menos entra esa brisa caleña que tanto nos caracteriza, y bueno, recientemente también ha traído lo mejor del talento, no solamente local, sino internacional, pero lo mejor de todo, totalmente gratis. Así es, si ya se la pillaron, les estoy hablando de Jacaranda. Jacaranda es el lugar emblemático en pleno Boulevard del Río, que cada 8 días, bueno, durante cada semana tiene actividades para todos nosotros y que nos hemos disfrutado, mejor dicho, con todas las de la ley. Por eso hoy aquí en Made in Cali invitamos a su socio fundador, que es Andrés Lozano. Andrés, bienvenido a Made in Cali. Lina, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Así es. ¿Y por qué invitamos a Andrés? Pues porque Andrés es un empresario, yo creo que no habíamos tenido como empresarios en esta segunda temporada de Made in Cali y porque también tiene una historia, no solamente él, sino también de su familia, muy inspiradora para todos nosotros y bueno, aquí lo tenemos. Y yo quiero arrancar por preguntarte algo y es que yo soy fanática de Capó. Y recientemente vimos que estuvo en el Boulevard. Yo sí quiero saber vos cómo haces para traer un artista de esta talla a este espacio y lo mejor de todo para que lo disfrutemos de manera gratuita. Bueno, yo creo que el tema con Capo termina siendo, Lina, muy maravilloso porque yo creo que es la misma magia de Cali. Haría mal yo en decir que es únicamente una gestión propia o una gestión pues del establecimiento. Yo creo que esa magia de Cali hace que los artistas encuentren en la ciudad una plataforma para seguir brillando. Cali tiene justamente esa potencia cultural que invita a que los artistas quieran tener un espacio y la gente además que ha rodeado el Boulevard del Río, pues también terminan haciendo esa invitación, porque como bien lo he discutido muchas veces, nosotros no somos la única ciudad ni siquiera del Valle, ni de Colombia, ni de Latinoamérica, ni del mundo. Quiero decirte que hoy Cali es la única ciudad en el mundo que hace una fiesta de salsa al aire libre cada fin de semana. Total. Es decir, tú puedes encontrar en Brasil un sambódromo o puedes encontrar unas fiestas de San Remo o puedes encontrar fiestas en ciertos espacios de tiempo y durante un momento que inicia y termina. Nosotros tenemos esto cada fin de semana. Sí. Entonces lo que hemos hecho es que ese fervor que no nació ahora, que es un fervor que digamos viene desde los 80s, desde los 90s, cuando los caleños entonces querían salir los viernes a bailar y se encontraban en espacios como Saturday o como Séptimo Cielo, entonces podían encontrarse en esas discotecas y eso lo estamos recogiendo, ¿no? Esa idea de las casetas también, del encuentro popular y lo que termina siendo Jacaranda desde el Boulevard del Río es recolectando esa idiosincrasia caleña y transformándola en un producto pues organizado, estructurado, que detrás pues tiene toda una producción, tengo un equipo de trabajo que son unos cracks que cuando vean esto pues quiero decirles que estoy muy orgulloso de ellos porque de verdad que sin ellos yo no podría desarrollar todo lo que nosotros hacemos. Y bueno, cuando un artista ve eso, pues dice, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí porque en el caso de Capo, por ejemplo, pues tú sabes que Capo es de Cabullal. Sí. Y esa conexión con su tierra pues también lo invita a querer conectarse y a entregarles un poco de su talento, ¿no? Y para quienes no pudieron asistir a su concierto,
encontrárselo ahí en el Boulevard del Río sin tener que pagar una boleta, eso de una u otra manera también resignifica la función del artista, pero también le da una validación a las personas que dicen, yo soy importante y hago parte de algo. ¿Ya? Que esa como esta comunidad. Como esta comunidad a la que nosotros pertenecemos. Entonces, pues eso es lo que está haciendo Jacaranda. Jacaranda está funcionando como una especie de laboratorio urbano cultural. Ay, qué bonito ese nombre, Laboratorio Urbano Cultural. Así es. Y sabes que es también algo muy bonito y es precisamente lo que tú decías. Claro, en un concierto, pues yo veo al artista en tarima, el artista está allá, yo estoy acá, así pagué un VIP, así pagué un palco. Pero en Jacaranda, en el Boulevard, lo que nos damos cuenta es que yo estoy súper cercana al artista, casi que puedo saludarlo, darle la mano, y también es como reconectar un poco con nuestro pasado en Santiago de Cali, esa cultura salsera. Por ejemplo, se me ocurre las verbenas populares, donde nos encontrábamos todos en las calles, donde teníamos acceso también a veces a ciertos artistas. Entonces también es una manera como de generar esa unión entre la cultura caleña, entre estos artistas y por supuesto enamorar a toda una ciudad. Sí, eso hace parte también del acervo histórico de la ciudad, ¿no? Cuando uno se pone a revisar esos anales de la historia, pues resulta que en algún momento desde el Consejo de Cali se determinó que todo artista que fuera a hacer una presentación tenía que regalar una presentación, y eso estaba, por norma. Sí, como por ¿Ya? decreto. Sí, estaba por norma. Entonces, eso sucedía antes. Obviamente eso cambió porque pues, las relaciones económicas terminaban siendo asimétricas y ya no funcionaba, no era funcional para muchos artistas. Pero eso también nos conecta con lo que pasaba en Juanchito. Es que Juanchito tiene justamente ese crecimiento durante los carnavales de Juanchito, ya junto al Samán de Juanchito, que ellos tenían como su especie de bulevar, por llamarlo de alguna manera, donde pues pudimos tener a Celia Cruz y donde pudimos tener a Héctor Lavoe. Pero hay gente que no sabe esa parte de la historia, y es que justamente esa grandeza de la ciudad en el marco de la salsa pues viene marcada de tiempo atrás. Lo que hemos hecho desde Jacaranda es recoger un poco ese sentir popular. Como te lo decía ahora, es un laboratorio urbano cultural que envía mensajes, ¿no? Hay gente que piensa que estos son eventos, o que esto es una fiesta, o que esto es una rumba, y sí es una rumba y sí es un evento, pero detrás de eso pues hay una construcción además sociológica, hay una construcción de ciudad, porque digamos que la apuesta, y como yo me imagino esto, nace de una pregunta que yo me hice un día, y es que cuando comenzamos a pensar en qué cosas sufre Cali, cuáles son sus dolores, yo dije, Cali tiene un problema de pérdida de confianza. Cali ha perdido la confianza en sí misma. Y cuando vos perdés la confianza pues, en vos, pues vos comenzás a tener miedo. Y vos dejas de pensar en grande. Y vos crees que no sos capaz de hacer algo porque perdiste tu confianza. Creo que hoy a Cali le pasa un poco eso. Y esa fragmentación y ese miedo y esos temores y dejar de pensar en grande es porque perdimos la confianza en nosotros. Las problemáticas de los 90 quizás nos alejaron de esa idea de creérnosla, y entonces ciudades como Bogotá o Medellín nos cogieron un montón de ventaja, ¿ya? Porque si vos ves un paisa, pues un paisa se las cree y habla de su ciudad y puta la chimba, sí, y pasa con Bogotá también. Aquí en Cali creo que dejamos de creérnosla en algún momento. Entonces, lo que busco desde este espacio es también enviar otro mensaje, y es que si nosotros conectamos la cultura, si nosotros conectamos el espacio público, deberíamos dar como resultado la identidad colectiva, que es donde nosotros nos encontramos en el espacio público, nos abrazamos, nos reconocemos a través de un vehículo cultural y decimos, listo, aquí ya nos encontramos, ya nos reconocemos, somos caleños, esto nos gusta y nos podemos hablar en este lenguaje. Ahora miremos qué pasa con lo que estamos haciendo aquí. Porque resulta que a vos te dicen, no, es que Cali es peligrosa, pero vos vas al Boulevard del Río y la gente está bailando, está gozando, empiezan su jornada a las 5, 6 de la tarde, la terminamos a la 1 de la mañana y la gente se va para su casa. Entonces, eso nos dice y nos da cuenta que Cali sigue siendo la ciudad cívica por la que nos fuimos reconocidos, justamente en ese momento cuando nos la creímos. Nosotros, creo yo, históricamente hemos tenido dos momentos donde lo hemos creído. Durante la época del ferrocarril, 1915, y durante la época de los Juegos Panamericanos, en los 70s. Sí. Creo que son esos momentos donde nosotros nos creímos en esa capacidad de pensar en grande, y ahora el mensaje que yo envío desde el Boulevard es, venga, es que si usted es el pelado del barrio, si es la familia, si es el niño, si es el joven, pues usted se encuentra aquí, se reconoce
Y somos tan capaces que estamos aquí bailando salsa y en algún momento te sale Carlos Vives y te canta junto con Grupo Nietzsche. Sí. Es una vaina impensable, ¿no? ¿Qué hace Carlos Vives cantando con Grupo Nietzsche? Entonces ahí comenzamos nosotros a encontrar maneras de construir una identidad colectiva que nos vuelva a recordar qué tan grandes somos. Y ese es el proceso en el que yo estoy con Jacaranda. No, y qué tan grandes somos también a nivel cultural, porque sin duda alguna esto es un fenómeno. Y como tú lo decías, ahora hay un trasfondo en medio de todo esto, es mucho más sociológico, es mucho más de entender al otro, de entender sus dinámicas, y que es un espacio de encuentro para la cultura, pero es un espacio en donde convergen muchas personas, muchas comunidades de diferentes comunas, de corregimientos. Está la persona estrato 5, está la persona estrato 1, y es rico, y el ambiente es delicioso, y tiene una oferta muy interesante. Pero bueno, vos sos ingeniero industrial. Yo ingeniero industrial. ¿Cómo es que te resultas enamorando de esta cultura, de la salsa, de hacer este tipo de cosas? O sea, ¿cómo terminas involucrado como con el sector cultural? Creo que pandemia es un punto de inflexión. Yo hago parte, digamos, del sector publicitario. Mi familia funda Publilozano por allá en los 80s. Luego ocurre esas tragedias familiares en las familias, y es que se terminan peleando, ¿no? Entonces mi papá se distancia de mis tías, Publilozano sigue funcionando, pero ya sé mi papá. Mi papá siempre ha sido un man muy metelón, que nos enseñó junto con mi mamá, digamos, el valor del trabajo. ¿Cómo se llaman tus papás? Mi papá se llama Juan Carlos y mi mamá se llama Beatriz. Juan Carlos y Beatriz. Sí, mis dos viejos, que nos enseñaron el valor del trabajo a mí y a mis hermanos. Somos 4 en total, yo soy el mayor. ¿Hombres todos? Una niña, Okay. una niña, que es la que me sigue a mí, Giovanita. Y resulta que en el 2000 ellos inician, pues digamos, su empresa de Publilatina, que también ha avanzado ahí, ya llevamos 26 años funcionando en el sector publicitario, que es mi core de negocio, que es donde tenemos vallas, donde hemos tenido, pues digamos, todo ese movimiento. Mi papá, pues también fue un revolucionario de la publicidad exterior en la ciudad, porque la primera valla en tubo que se montó en Cali la montó mi papá en la esquina del Parque de las Banderas, donde quedaban ahí unas palmeras que hoy funciona como una funeraria en una esquina grande. Sí. Eso eran unas palmeras seguidas y mi papá montó ahí una valla, y resulta que las estructuras petroleras venían recubiertas con alquitrán. Mi viejo montó eso así, no le quitó el alquitrán, y la discusión en la ciudad es que mi papá había montado una valla encima de una palma. Estaba loco, más o menos. Sí. No, miren, esto es un tubo, es una estructura petrolera. Y desde ahí, pues digamos, nosotros venimos dando la discusión sobre la publicidad, que es de donde, digamos, se mueve la máquina económica. Pero llega pandemia, y pandemia llega pues con las afectaciones económicas para todos, que detrás de eso pues venían las afectaciones emocionales también. Entonces, claro, llegan las marcas y pues si todo el mundo está en su casa, pues hay que bajar las vallas porque nadie va a ver la pauta. Y bueno, entonces, ¿qué nos ponemos a hacer, no? Y ahí salió la famosa frase de vamos a reinventarnos, ¿qué vamos a hacer? No, pues si vos tenés vallas, pues ¿cómo te reinventás? Qué difícil. Entonces, claro, eso crea ahí un asunto. Aprovecho ese tiempo, me hacen una operación de cadera, porque nací defectuoso de fábrica, entonces tenía ahí una displasia, ¿no? Entonces me operaron la cadera. Entonces, claro, con la empresa llevaba tirado en la cama sin poder caminar porque la operación de cadera es durísima. ¿Tenías tiempo para pensar? Sí, no, fue un asunto difícil. Ahí viene un asunto de salud mental sobre el que yo también le apuesto un montón en el espacio, porque creo que una de las grandes problemáticas en Cali, en Colombia en general, pero creo que en Cali, son de salud mental. Okay. Nosotros hoy tenemos un montón de gente que tiene un montón de tristezas adentro, de vainas que no ha podido procesar, y no tenemos quien les ayude. Esa es otra discusión. El caso es que llegamos a un punto donde yo dije, bueno, o me pienso en algo, me tiro por la ventana, literalmente. Y entonces ahí se me ocurre sacar un concurso, que era Tu Empresa para Arriba, así aparece, solo lo buscan en Google, Tu Empresa para Arriba, y fue un concurso donde yo regalaba vallas. Entonces yo le dije a la gente, tengo un paquete de vallas, quiero que ustedes saquen videos contando de qué es su empresa, su emprendimiento, y el que obtenga mayor votación, pues se gana una valla. Yo saqué 10 vallas. Entonces eso me servía para dos cosas. Uno, para decirle a la ciudad que nos estábamos moviendo, es decir, que no estábamos detenidos ni congelados en el tiempo, porque durante esa época, que fue la administración de Jorge Iván, comenzaron a hacer lo que querían hacer ellos, que eran los pilotos de bioseguros para salir a los restaurantes, para comenzar a mover. Entonces te dan un carnet para ir al gimnasio, bueno, todas las vainas que nos inventamos durante pandemia. Pero no nos estábamos hablando cómo hacíamos para volver a mover la máquina. Entonces yo dije, listo,
Yo saco el concurso, regalo las vallas para que la gente compitan entre ellos, pero el mensaje que mandaban es, claro, yo tengo una empresa, claro, yo tengo ese emprendimiento. Y entonces ahí conocí grandes amigos, Alitas Factory, Alejandra, que es una empresa de alitas que queda por ahí en el Ingenio, Alejandra Giraldo, que tiene un tema de zapatos. O sea, conocí un montón de empresas y emprendedores que constituyen el tejido humano. Se inscribieron 480 personas. Eso te iba a preguntar, o sea, 480 empresas. Entre empresas y empresarios se inscribieron. Pues obviamente pues era limitado, solo 10 se la ganaron pues en la dinámica. Pero fue entonces comenzar a hablarle a la ciudad y decirle, vea que sí estamos vivos, miren que sí hay posibilidad de volvernos a hablar a la calle. ¿Y fue por votación? Y fue, sí, la gente votaba, ellos, claro, me imagino pues compartiéndolo con sus amigos, con todo, entonces ahí mandaban el tema. Y 10 se ganaron eso. Eso lo hice a través de la alcaldía, le dije a Jorge Iván, ve, ahí están esas vallas, sacalo a partir de alguna secretaría para que esto tenga un marco institucional. Y salió el concurso, eso fue como entre julio y agosto del 2020. Se entregaron las vallas y eso de una u otra manera me dio como esa bocanada de aire de decir, mira que sí pasan cosas, mira que sí se puede hacer, es cuestión como de moverla. Pero todas estas preguntas que te decía ahora de cuáles son las problemáticas de Cali, nacieron estando ahí en pandemia, en ese confinamiento, de cuáles eran esas cosas que nos dolían. Y ahí entonces, durante la pandemia, conozco a Tata, y con Tata, bueno, tengo mi hijo, Pedro. Tata Zambrano, tengo mi hijo, y él, y bueno, llega Pedro, inesperado además, pues esos hijos de los bebés pandemia, ¿no? Que nacieron en ese momento. Yo tengo gemelas pandemia. Entonces tenemos ahí los bebés pandemia, están sobre los 4 o 5 años, sí. ¿ya? Y resulta que eso cambia y vuelca completamente mi estructura de pensamiento. Porque cuando tú ya conoces otra forma de amor, que es la forma de amor de un hijo, que no la entiende nadie. Tú no la entiendes hasta que sos papá. Entonces ahí digo, listo, yo tengo mi ejercicio empresarial, está bien, pero quiero hacer algo más. Y don Marco, el papá de Tata, tenía un negocio ahí, Marquiño, en el Boulevard del Río, histórico, 12, 13 años funcionando, que eran las empanaditas más famosas del espacio. Sí. ¿Ya? Y él ponía son cubano, él ponía un tema ahí de mucho nicho, ¿no? De gente que llegaba ahí. Y él me dice un día aburrido que él como que ya estaba cansado, que ya quería terminar, y que le dije, venga, páseme eso, que yo tengo una idea. Y ahí nace, es el germen pues de Jacaranda. Conozco a los dueños de la arepería, los conozco a Steven y a Lina. Y entonces en ese momento estaba otra vez volviendo a resurgir la arepería, hace 2, 3 años más o menos. Que la gente, todo el mundo piensa que es de Tulio y eso no es de Tulio. No señor, esto es de acá. Entonces llega y les digo, bueno, la arepería está resurgiendo además como una empresa histórica y pues tradicional de la ciudad. Pues yo tengo este espacio, pongamos ahí la arepería. Entonces ahí nace, digamos, ese junte y ahí va funcionando pues el tema. Entonces Jacaranda inicia como un proceso donde yo comienzo a decir, listo, ¿cómo hacemos para llevar esto a otro nivel? Es decir, aquí hay un espacio, el Boulevard del Río son 1.1 kilómetros, aproximadamente 1100 metros, en el espacio más bonito de la ciudad. ¿Sí? Entonces, es el espacio más bonito de la ciudad, creo que una de las mejores obras concebidas dentro de Colombia, que permite además esa posibilidad de estar al lado del río, ¿ya? Y que cuando tú miras, pues entonces se encuentran los farallones al fondo y te remata la ermita, ¿ya? Entonces tienes una conexión muy poderosa de ciudad. Que ojalá, y este es un mensaje que si algún día pues algún gobernante me escuche, pues termine la ruta. Y es que la ruta tiene que empezar desde Parque Pacífico, ¿ya? Y conectar Parque Pacífico con el Parque Lineal que está al frente de la Torre de Cali, continuar el camino hasta el Boulevard del Río y conectarse entonces con el Museo La Tertulia y terminar en el Zoológico, o dar la vuelta quizás y conectarse con el Parque El Sendero Cristo Rey. No, imagínate para los deportistas, sería un hit. Ya, entonces tendríamos el malecón, creo que unos malecones más largos que se puedan tener en una ciudad. Una super mega obra. Entonces ahí es cómo nos pensamos en grande. Ya creo que ahí es donde necesitamos nosotros detenernos a veces, porque estamos en un frenesí, estamos en una carrera donde no paramos y no nos hablamos. Y eso es Jacaranda. Entonces Jacaranda nace de toda esa experiencia. Llega un primer momento, entonces yo comienzo a tocar puertas y busco al DJ Marlon Son.
Entonces busco a Marlon y yo, oye Marlon, es que quiero hacer esto, no sé qué, y entonces llega y me dice mi negro, yo es que estoy tocando ahorita en otros espacios, y yo venía a darle la oportunidad y conocer este proyecto. ¿Fue tu primer invitado? Fue mi primer invitado. Okay. Marlon fue mi primer invitado porque yo creo que Marlon tiene primero una connotación social, ¿no? Y una connotación además histórica por su propio acervo y su bagaje cultural de su linaje, lo que es su mamá, ¿ya? Lo que son los Bonilla, lo que es su prima, la maestra Nidia Góngora. No lo sabía. Nidia Góngora es prima de Marlon. Okay. Ya, entonces Nidia Góngora Bonilla, entonces que ellos se encuentren, claro, ahí hay una historia. Y es esa historia de cómo nosotros conectamos el Pacífico, ya, cómo resignificamos eso. Y ese linaje de Marlon, yo digo que Marlon es un príncipe de Wakanda, ¿no? Entonces vos lo mirás sí. y vos lo ves cuando él está vestido y toda la cosa, además que un negro personaje grandote además, y es mi amigo y es mi pana. Y con él me da la oportunidad de mostrarle qué es el proyecto, cree en eso, y montamos una tarima pequeñita de 3x3 al lado del Ébano. Sí. Y ese día llegaron, ponele vos, 500 personas. Al primer toque, eso fue en marzo del 2024. Marzo del 2024. Entonces ya, de ahí en adelante, pues comenzamos a seguirle trabajando, sostener empleados bajo una dinámica muy puntual. Yo tengo, digamos, una directiva de contratación, y es que son jóvenes de primer empleo, madres cabeza de familia y comunidad LGTBIQ+. Ya son como los 3 nichos poblacionales, porque como yo fui un pelado trabajador, y entonces yo decía, listo, si yo soy capaz de hacer esto, entonces montábamos las vallas, quitábamos las lonas, todo lo que hacíamos en el tema de publicidad, se me quedó entonces, es que el problema de los jóvenes es que las empresas no creen en ellos, claro. Y no creen porque no tienen experiencia. Entonces entran en un bucle que es muy difícil de solucionar. Es que necesito que estés estudiado, sí, pero necesito que tengas experiencia. No, imposible. O sea, sí, alguien tiene que apostar en algún momento para que mientras esos pelados se están formando, tengan su experiencia, puedan tener su experiencia laboral. Y yo les digo a ellos, Juan Diego creo que es uno de los últimos que se me fue, entró con 16 años, y el jurídico me dice, pero no lo podemos contratar. Y yo, ¿por qué? Es que tiene 16. Y yo, ¿y puede trabajar? Necesitamos el permiso de los papás, la cosa, que trabaje hasta la hora legal permitida, pero que vaya cogiendo cancha. Y así lo hiciste. Así fue, el pelado comenzó a estudiar, porque eso ha sido también algo que les digo, estudien. Pues ahí tengo un pelado que está en el colegio odontológico, ahí tengo pues uno que está también en un tema de bartender porque le gustó la cosa, las madres cabeza de familia y la comunidad LGTBIQ+, porque creo que pues siempre hay eso, ¿no? Esa manera como de poner unas barreras. Entonces, o por tus creencias, o por tu orientación sexual, o por tu barrio. Es que hay gente que no puede decir que es del distrito porque no la contratan. Exacto, eso te iba a decir yo. Si es de cierto tipo de población o si es de comunidades vulnerables es como más difícil. Pero bueno, Andrés, esto está súper interesante y se te ve ese amor y esa pasión cuando hablas de todo lo que has generado con Jacaranda, pero es que la historia viene de mucho más atrás. Vos empezaste a trabajar como desde los 12 añitos, pues en la empresa de tus papás, pero yo sí quiero que nos contés, vos sos también de un barrio muy popular aquí en Santiago de Cali, como toda esa zona del norte, San Luis, Floralia, ¿vos de dónde sos? ¿Dónde creciste? Sí, yo crecí en la Comuna 6, yo crecí entre Alcázares, San Luis, Fonaví Cali. Fonaví Cali es una particularidad porque es un barrio de 6 cuadras, y es el barrio, el fondo de los empleados en Cali. Sí. Ya, Publi Lozano queda en San Luis, las bodegas quedan en San Luis. Y papá dijo, vamos a vivir cerca de la empresa, ¿no? Como para no tener que desplazarnos, entonces terminamos viviendo en Fonaví Cali, él compró un lote ahí construimos la casa. Pero entonces, claro, teníamos el ejercicio empresarial, pero yo crecí con mis amiguitos del barrio. Entonces crecí entre Alcázares, entonces era muy grande, porque yo siempre fui un loquito pues en bicicleta. Y yo no sé si vos te acordás, Alcázares no es como es ahora. Ahora la gente ve Alcázares a nivel de la primera. Sí. Pero antes no era así. Alcázares estaba hundido y habían unas rampas que conectaban la salida a la Cali Palmira con los Alcázares. Eran unas rampas que estaban ahí. Entonces yo andaba en bicicleta, nos íbamos hasta la rampa y nos tirábamos y ahí comenzábamos a hacer pues esa vaina. Y entonces yo atravesaba casi desde Floralia, ya, porque quedaba Floralia, Lares de Confenalco, pues todo lo que estaba ahí. Y nos íbamos por los Alcázares, entrábamos a San Luisito, que era San Luis primera etapa y San Luis segunda etapa, y ahí comencé entonces a moverme también entre Petecubi,
entre los amigos de Gaitán, La Ribera, y dábamos la vuelta. Entonces siempre era como en bicicleta. Estudié primero en la escuela Atanasio Girardot, de ahí tengo muy buenos recuerdos, dos profesores, el profesor Carlos de biología y la profesora Lilia, que digamos estuvieron ahí como en esa formación inicial. Y luego entré al Pedro Antonio Molina, muy conocido. Pedro Antonio Molina, que creo que entra a competirse o a disputarse lugares con el INEN y con el Santa Librada, ¿no? Que están más o menos como en ese mismo nivel de ser colegios que sostienen satélites alrededor. Y en el Pedro Antonio Molina, bueno, no, yo creo que eso me conectó con un montón de amigos, que si bien estaba el ejercicio empresarial y a mí nunca me faltó nada, la neverita estaba llena, pues sí tenía amigos que a veces no la tenían así, que yo llevaba para el descanso y ahí tenía pues la platica en la billetera, pues, en la África Toto, que uno tenía en ese entonces. Sí, todo el mundo la tuvo. En la África Toto. Pero hasta tener la África Toto era un lujo. Era un lujo. Sí. Entonces, a mí me daban para el descanso 1.000, 2.000 pesos, lo que fuera, y a mis amigos no llevaban. Entonces, claro, uno veía esas vainas. Empezaste a ver las realidades de Uno veía esas vainas. Amigos que tenían el jean del colegio y parecía, uno se burlaba, pero era una realidad. Y le veía a uno las líneas, ¿no? Y eran las líneas que compraban, era el jean, y entonces le iban cogiendo y le iban soltando. Y entonces el dobladillo, y uno podía ver eso. Okay, entonces son esas realidades con las que uno se encuentra y que le terminan recordando hoy a uno algo fundamental, y es que vos podés ser un árbol y podés tener tus ramas y tus frutos muy alto, pero es que la raíz está en la misma parte donde sembraste la semilla. Y yo crecí en el barrio, y digamos que el barrio, digamos, me entrega esta idea, me entrega muchas ideas puntuales, ¿no? Primero, que el barrio es el que te cuida, el barrio te cuida. Y eso lo aprendí allá, y luego pues en el 2021 durante el estallido social, donde fui a acompañar a los pelados y a que me explicaran, ¿no?, por qué estaban ahí parados. Y resulta que en el 2021 yo ya estaba grande, yo ya vivía en otra parte de la ciudad, y las carencias históricas eran exactamente las mismas que yo veía cuando era niño y estudiaba allá. Entonces eso deja, digamos, una concepción personal de que tenemos que hacer algo. Y que aquí no tenemos que esperar que venga, porque es que siempre estamos esperando un Mesías, ¿no?, un Salvador, alguien que venga de afuera a hacer algo que nosotros podríamos hacer. Y esa es parte de la historia de cómo lo que hago, mis empresas, Jacaranda, es la muestra justamente de una idea de recuperación social y de construcción de identidad colectiva. Ok. Qué bonita esa infancia, qué bonito ese crecimiento. De pronto te ves aún con amiguitos, con amigos pelados del barrio. Tenemos un grupo, sí, claro. ¿Tiene nombre el grupo? Sí, somos los del ITIPAN, y ahí los tenemos, Instituto Técnico Industrial Pedro Antonio Molina. Ok, del colegio. Del colegio, ahí los tengo. Hablamos constantemente, nos escribimos, cada uno pues ya está en sus vainas. Hubo un par que pues perdieron la vida justamente por estos temas de violencia. Pero ahí nos encontramos todavía, cada uno con sus realidades, pero sin desconectarnos de eso que fuimos y de esa historia. Andrés, hablemos ahora un poco de tu familia. Me decías ahora, pues tienes a tus papás, gracias a Dios están vivos. Tienes también, ¿son 4 hermanos en total? Somos 4 hermanos. 3 hombres y una mujer. 3 hombres y una niña. ¿Qué tal la relación con ellos? ¿Cómo recuerdas tu infancia, tu relación con tus padres? Y mis hermanos, mis papás, como mis papás son tan trabajadores, cuando vos sos tan trabajador y somos tantos, se crea un espíritu competitivo. Y somos 3 hombres. ¿Vos sos el menor de los Yo soy hombres? el mayor. Okay. Yo soy el mayor. Entonces, claro, primero los mayores somos un experimento, ¿no? Claro, los papás no saben a vos cómo criarte. Sí, nos toca muy duro con... Sí, al primero no se sabe cómo lo crían, entonces ahí hay una cosa extraña. Pero con los otros ya se va ablandando, ¿no? Entonces uno protesta, pero ¿por qué a mí se me ponías esto y este man no? Porque ya sabe que ya llegan cansados, además. Cuando llegaron a mi hermanito Ángelo, que es el último, ya están cansados, ese pelado casi que se crió solo. Entonces ahí entra el hermano justamente a hacer esa figura o esa representación paterna para los otros hermanos. Y con ellos yo creo que yo he sido eso, yo he sido un poco ejemplo, ¿no? Ellos a mí nunca me han visto pues en vicios, pues, ni en vainas, ni en cosas, siempre me han visto como trabajo. Entonces mis hermanos son tremendamente trabajadores, tremendamente trabajadores. Mis 2 hermanos fueron selección Colombia de rugby, ¿ya?
que creo que es un deporte al que hay que pararle bolas porque hay una comunidad de rugby muy grande a la que no se le para bolas y siempre hay que ver cómo amarramos a los pelados al deporte. Y mi hermana, no, mi hermana es una diva, Joana Lozano. Si ustedes la siguen ahí en Instagram, una pelada divina, tiene un hijo, se llama Martín, mi sobrinito. ¿Qué hace Joana? Mi hermana coordina comunicaciones, lleva muchos años coordinando comunicaciones en el sector público, ¿ya? Entonces ha estado siempre metida ahí, le gusta mucho el tema de la comunicación organizacional interna y esa fue su línea. A ella sí no le gustó el tema empresarial, le gustó el sector público y en eso se desarrolló y entonces estudió comunicación y luego hizo su especialización en comunicación organizacional interna y ahorita hizo una maestría en políticas públicas. Entonces es de mucho orgullo pensar que pues primero que ellos tienen su línea, ¿no? De vida también, hay una senda, pero que vos terminaste de una u otra manera también influyendo, ¿ya? En lo que está, mi hermanito menor se va para Europa ahorita en junio, porque está haciendo una investigación de microplásticos en el agua y no sé qué, el man se metió pues ahí en un cuento de investigación y va a estar ahí por fuera un rato. Entonces ahí vamos. ¿Y en el sector empresarial entonces quiénes quedan? ¿Vos y tu otro hermano? Quedo yo y mi otro hermano Junior. Mi otro hermano Junior, mi hermanito, pero mi hermano es enorme, pues es jugador de rugby, mi hermanote, y él sigue jugando, sigue practicando rugby, y ahí está él al frente también de la parte de la gerencia de producción de la empresa. ¿Dónde estudiaste tu carrera universitaria? Mira, yo tuve una época en Univalle, cuando empecé a estudiar administración de empresas, estudiaba en Univalle, sede de Palmira, cuando quedaba en el Coliseo de Ferias, antes de que construyeran la sede de La Carbonera. Y nos íbamos en un Codetrans Palmira, me acuerdo bien, y ahí estuve como hasta cuarto semestre más o menos, cuando mis papás necesitaban mano de obra barata para poder explotar, entonces me dicen, ve, la empresa necesita tu mano, vos te estás yendo todas estas horas, y yo dije, listo, ¿no? Pues yo voy a reorganizar y me retiro un semestre, pues un semestre fueron 2 años, donde me enfoqué en trabajar un montón, y eso me sirvió a mí para, primero, cambiar de carrera. Entonces me fui por ingeniería industrial, que es algo parecido, pero pues es ingeniería y tiene unas dinámicas distintas. Pero sobre todo me permitió poder estudiar por la noche. Entonces ahí organicé todo el tema y me pasé para la Universidad Autónoma de Occidente, de la que soy egresado desde el año 2015 como ingeniero industrial. Y ahora pues nada, estoy haciendo una maestría en gobierno, gerencia y asuntos públicos en externado. Porque aparte pues de hacer esto, entonces yo dije, no, me queda estos 5 minutos disponibles de tiempo, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner a estudiar. Y me puse a estudiar. Andrés, con todo lo que vos has contado, viendo como tu visión, pensando siempre como en servir, yo te quería preguntar algo. ¿Vos has pensado en la política? Todos pensamos en la política. No, pero no, a ver, yo no me refiero a pensar en la política, pues obviamente es nuestro diario vivir, no. Vos en un cargo público como político, no sé, un consejo, un secretario de algún gobierno, una alcaldía, no sé, ¿has pensado? Mira, yo creo que esta es una pregunta que últimamente me hacen mucho, ¿no? Me dicen, ven, ¿y vos qué? Porque yo creo que cuando alguien ve un liderazgo, entonces dice, y era justamente ese mesianismo, ¿no? En el que estamos acostumbrados, que llegue alguien a salvarnos. Y me lo han preguntado, por ejemplo, a mí las dinámicas del consejo, pues con mucho respeto, a mí las dinámicas no me gustan, ¿ya? Sí. A mí esas dinámicas me aburren un montón, además porque yo creo, y esto es de mi cosecha y tengo que decirlo, que el consejo tiene que renovarse, hay que cambiarlo, hay unos temas que tienen que cambiar. A mí el ejercicio empresarial privado me gusta mucho. Además puedes servir también a través de él. Me gusta, y yo creo que yo desde acá estoy mandando unos mensajes. Sí quiero es que la gente despierte. Yo estuve y he estado subiéndome a tarima, llevo 3 semanas subiéndome a tarima con un mensaje fundamental con la gente. Y es que yo les pregunto de quién es la calle y la gente dice de nosotros. Porque yo no quiero solamente que la gente vaya a bailar. Yo quiero que se lleve un mensaje de apropiación. Que ellos digan cuando estén en la calle que es de nosotros, no puedo botar la basura porque la calle es mía. Cuando se van a pasar el semáforo, no me lo puedo pasar porque la calle es mía. Entonces, cuando tú tienes algo como tu casa, pues tú respetas tu casa. Pero como no tenemos una identidad colectiva, se nos olvida eso. Entonces, parte de ese ejercicio, de ese laboratorio urbano, cultural, desde el Boulevard del Río, desde Jacaranda,
pues nos permite enviar ese mensaje. ¿Que es un mensaje político? Es un mensaje tremendamente político, porque la política tiene que atravesarnos. ¿Ya? Quien diga que es apolítico, en estos días escuchaba a un gran líder de ciudad que fue alcalde, periodo anterior, y él decía que él no era un actor con incidencia política. Decía, viejo, pusiste una concejala y pusiste un representante a la Cámara, tenés 2 empresas, 3 empresas, una siderúrgica, ¿cómo vas a decir que no eres un actor político? Creo que los actores políticos sí tienen que tomar decisión, sí tienen que hablarlo. Como empresario me considero parte de la sociedad, me considero actor político desde que yo mando mensajes sí muy claros, no sirvo como para andarme por las ramas. Entonces yo digo que uno tiene que tomar posición, que tiene que sentarla, que tiene que decir qué le gusta y qué no le gusta y que tiene que ser muy claro con eso. Okay. Entonces, hoy estoy en mi ejercicio empresarial. ¿Pero te lanzarías a un cargo público? No sabemos. No sé. Puede que sí, puede que no. Sí, no lo sé. Hoy, desde donde estoy, creo que estoy contribuyendo con mi ciudad, que me la ha dado todo. Y pues ahí voy a continuar. Esperemos a ver qué va pasando. Sí, la vida te va llevando en cosas. Y créeme que si seguís sirviendo con ese propósito, pues posiblemente te esperen muchísimas, muchísimas cosas buenas. Hablemos ahora de Pedro. ¿Quién es Pedro para vos? Pedro es mi vida, Pedro es mi motor. Pedro es un niño que nace el 17 de junio, nace a las 11:22 de la noche. ¿17 de junio? 17 de junio. Ya va a cumplir años. Ya va a cumplir 5 años. Nace 30 y pico minutos antes que mi hermana. Mi hermana es del 18 de junio. Yo dije, me puedo ahorrar la fiesta, hombre, por uno solo. nace el 17 de junio y llega, como te lo decía ahora, a cambiar mi manera de entender la vida. No lo esperaba, no estaba en planes, ¿no? Pero pues como yo soy un hombre de retos, entonces claro, ahí llega mi hijo y listo, ¿qué vamos a hacer? Y es que cuando te asignan la responsabilidad de una vida, de qué le vas a enseñar, qué le vas a inculcar, hasta dónde le vas a permitir que su libertad de pensamiento funcione, que tiene que ser toda, pero cuáles van a ser esos límites. Claro, comienza uno a preguntarse un montón de cosas, pero sobre todo yo comienzo en el ejercicio de mirar hacia atrás y decir qué cosas no quiero repetir que hicieron mis papás conmigo para que no le pasen a mi hijo. Claro, y tengo la posibilidad de darle educación pues en colegios, espacios privados que funcionan, no porque la educación pública sea mala, solo que podría ser mejor, ¿ya? Y ciertamente lo que te dice la historia es que cada generación siempre tiene un crecimiento, ¿ya? Eso dejó de pasar única y exclusivamente en las guerras. Durante las guerras fue el único momento en el que las sociedades dejaron de crecer. Pero que Pedro pueda tener eso ahora y que yo le pueda entregar eso, da cuenta también que eso tiene que pasar hacia afuera, ¿no? Y mi niño es la viva representación de lo que uno necesita para vivir, que es el amor. Total. Es el amor. Y yo lo veo y nada, yo puedo estar lo que esté haciendo y ya, entonces él viene, además está enloquecido con 2 cosas, con las banderas y con los dinosaurios. Ah, no, lo de los dinosaurios es de todos. Los dinosaurios, entonces se lo sabe todos y entonces Jurassic Park por aquí y con el tema de las banderas, pues una obsesión bien curiosa, es la bandera de tal y va a cumplir 5 años. Entonces, claro, te da mucha emoción ver que tu hijo tenga esas capacidades porque uno dice, qué rico. Cuando uno valora cosas, yo valoro mucho la inteligencia. Y eso es algo que yo veo en mi hijo, que ya además es un tipo que me discute, que me protesta. Con argumentos. Que me protesta, entonces esto y por qué no. Entonces más me da una razón y yo, ok, está bien, es lo que yo esperaría de un hijo mío. Pues muy humildemente, pero digo lo que yo esperaría de un hijo mío realmente. Muy humildemente, así es. Bueno, Andrés, ya vamos finalizando, vamos a hacer un par de preguntas que están en este recipiente que nos hacen los seguidores por redes sociales. Okay. Queremos que tú nos las respondas, pero antes yo tengo una última pregunta, esta es mía. ¿Con qué artista te soñás? O sea, un artista grande que vos soñes tener ahí en el Boulevard. Gilberto Santa Rosa. Ay, lo vamos a tener, claro que sí. Mira, pensé que me iba a hablar de otra persona, pero bueno, Gilberto. ¿Y ya hay conversaciones? En eso estamos. Bueno, vamos a sacar un papelito, yo voy a sacar uno, vos sacas otro. Vamos con el primero. A ver, esta. ¿Has perdido amigos por dinero o fama? No, la verdad es que no. A mí, como yo aprendí a trabajar desde pelado, yo sé que mientras yo pueda pensar, hablar y tenga las manos,
la plata yo la vuelvo a hacer, la plata está hecha. La plata está hecha. Y ese es un mensaje que yo siempre le doy a mis amigos. Y cuando yo he prestado plata, y ese es otro consejo que yo doy, ¿no? Usted preste plata que sepa que va a perder, para que no pierda al amigo. Entonces, si usted no tiene, no lo haga. Preste plata que usted sepa que puede llegar a perder, pero sepa el momento en el que está la persona también. Porque a veces, cuando usted le presta plata a alguien, usted puede estar salvando una vida. Y esas son discusiones que yo tengo también muy profundas sobre cómo muchas veces las economías, y si esto lo extrapolamos a un banco, por ejemplo, cómo hay emprendedores que tienen una gran idea, pero no la pueden desarrollar porque el banco no les presta plata. Y que para que le puedan prestar plata tienen que estar formalizados en la Cámara de Comercio. Sí. Pero resulta que no tienen la plata y para constituirse en Cámara de Comercio hay que pagar plata. Entonces uno dice, mira el ciclo que vos estás creando de informalidad. Entonces, prestar plata, estas cosas de capital para proyectos, tiene que ser también una manera de nosotros transformar la sociedad. Pero a tu pregunta, no he perdido amigos ni por dinero ni por fama, no. ¿Fama de qué? No sé. Bueno, vamos a sacar, vos vas a sacar un papelito. A ver. Lo lees. ¿Qué dice? Traga caleña. Una traga caleña tuya. Una mujer así de aquí de Cali que vos digas, esta es mi traga caleña. No, Tata Zambrano. ¿Sigue siendo tu traga? Es mi traga caleña, okay. Por supuesto. Tata Zambrano, la mamá de su hijo. La mamá de mi hijo, por supuesto que sí. ¿Están juntos en este momento? Sí, con todas las dificultades que uno pueda tener con una pareja, pero sí, por supuesto. Estamos ahí caminando de la mano y pues criando un hijo. Es una experiencia además bien poderosa. Okay. Bien poderosa. Finalmente, Andrés, un consejo para todos esos caleños, para los jóvenes emprendedores que están surgiendo, que están pensando en sacar adelante sus proyectos. Así un consejo para decirle, bueno, no desfallezcan, sigan adelante. Yo tuve esta conversación este fin de semana con Capo. Esa misma conversación. Y llegábamos al punto, porque creo que los dos estamos hechos casi que la misma materia. Vos te puedes encontrar con gente con la que estás hecha casi que lo mismo. Y Capo es eso. Capo es un man que viene de Cabullal, que pues vos qué sabes de Cabullal. Entonces cuando vos pensás eso, vos decís, Dios mío, ¿qué puede dar la tierrita por las mismas dificultades sociales que se pueden encontrar? Y llegamos primero a la conclusión que todo está en la mente. ¿Qué proyectás vos en tu cabeza? Entonces lo que vos proyectás lo imaginás y ya es casi que una declaración de intenciones. Entonces lo primero es un asunto de confianza, de creérselo, ¿ya? Pero uno tiene que creérselo primero uno. Porque es que a veces pasa que vos tenés una idea, se la contás a alguien y ese alguien te dice, pues te hace. Entonces te bajonea. Entonces ahí es donde uno tiene que tener una fuerza, ¿no? Y decir, yo creo en esto, defender sus ideas por encima de cualquier cosa. Dos, seguirlo intentando. El hecho de ser colombiano, el hecho de ser latino, ya de por sí te impone una dificultad, ¿no? O sea, hay un meme, ¿no? De los niños que están en el estómago y Dios mío, que no me toque nacer en Colombia. Es que sea en Noruega, sí, donde soledad. Sí. Soledad, Dios mío, no. Entonces, claro, eso ya te impone una dificultad para vos crecer y ahí tiene que haber entonces muchos cojones, mucho hígado y decir, voy para adelante, sigo creyendo en esto y cuando uno cae, esa tiene que ser la oportunidad para uno tomar aire, limpiarse las rodillitas y volver a arrancar. Porque el que diga que triunfó o que es exitoso sin haberse caído, te está mintiendo, ¿ya? Es porque, y esto es porque se aprende más del fracaso que del éxito. Cuando tú te equivocas, cuando te caes, cuando te quiebras, cuando sea lo que sea, tú ahí comienzas a revisar y dices, ¿qué hice mal? ¿Ya? Que eso debería ser un ejercicio que uno haga antes en un tema de planeación, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a veces damos por descontado el planear cosas. Pero el caerse es necesario y no desfallecer, es decir, fijarse una meta, fíjese una meta, sea objetivo, cambie el plan, si necesita parar, devolverse, dar la vuelta, pero no cambie su meta. Si usted ya sabe que eso es lo que quiere, siga detrás de eso, encarnícese detrás de esa idea y hasta que la logre, ¿no? Mi amigo Pino, ¿no? Jonathan Pino, él siempre dice que vamos por el calambombo grande. Y ese es como un consejo ahí de gente que uno termina haciendo eso. Un imán de gente que piensa justamente lo mismo, ¿no? Y entonces todos llegamos y nos juntamos y decimos, bueno, ¿cómo empujamos el carro?
Y ahí entonces en ese camino me he encontrado a Jonathan, me he encontrado a Marlon, me he encontrado a William de Rencit Vicky, me he encontrado a Capo, las conversaciones que yo tenía con Claudia Elena Vázquez, la esposa de Carlos Vives, que ellos ya están en otra liga. Y justamente cuando hablaste dicen, hay que insistir, hay que persistir. Todos han pasado por lo mismo. Todos hemos pasado por lo mismo. ¿Esa caída más fuerte que has tenido? Una caída. No, yo creo que la de pandemia. Realmente la de pandemia, lo que te decía ahora, que literalmente me iba a botar por la ventana fue un asunto complejo porque comencé a tener ideaciones suicidas. De que yo... Y entonces eso fue muy duro, por eso te hablaba del tema de la salud mental. Cómo hay que fortalecer la salud mental. Vos no sabes cómo, si vos cogieras una cuadrilla, ¿no?, de psicólogos que se fueran peinando los barrios, que se metieran al centro donde el vendedor informal que tiene la chaza, que está vendiendo ahí aguacates o cualquier cosa, y vos no sabes el qué problemas tiene en su casa. Y que llegue un psicólogo y que regalara media horita, 15 minutos para tratar de entender y cómo eso podría impactarnos socialmente. Porque es que resulta que esos problemas de salud mental impactan en la manera como nos toleramos. ¿Ya? Si yo no puedo tener una válvula que me quite la presión, yo eso con quién lo descargo. Entonces, si yo soy taxista y estoy ahí todo el día en el tráfico y no tengo nadie, yo me peleé con mi mujer en mi casa, la familia, ya tengo un problema, lo que sea, el carro me está fallando, me está botando aceite, cualquier vaina, y no tengo un espacio a quien contarle eso, y no tengo la oportunidad de ir donde un psicólogo, entonces ahí viene la importancia de la salud mental también como un ejercicio de construcción de ciudad. Entonces creo que esa fue mi caída más grande, ese momento psicológico donde yo dije no doy más y quiero terminar y ya está, y bueno, no, llegaron las voces, ¿no?, las que te hablan también y te dicen no, espérate que de pronto la cosa puede funcionar, y ahí comenzamos pues un proceso de trabajo y bueno, ¿no?, volvió a salir esa fuerza que siempre había estado ahí. Es como la vela, ¿no?, se puede estar apagando, pero si le metes oxígeno vuelve otra vez y arde. Eso es básicamente como el asunto que pasó aquí. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Añitos hablando, después. Hablando bien de la ciudad. Creciendo y sirviendo. Andrés, muchas gracias. Lina, gracias a ti. Qué charla tan rica, tan inspiradora, que finalmente es como nuestro propósito en Made in Cali. Y a vos muchas gracias por compartirnos parte de tu vida aquí en Made in Cali. Lina, muchísimas gracias a ti por este espacio, por permitirme llegar también a la mente y a los corazones de quienes ven este programa. Y bueno, recuérdenlo, los esperamos en Jacaranda, en el Boulevard del Río, para que nos sigamos encontrando en la fiesta de salsa al aire libre más grande del mundo. Así es, a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este episodio con Andrés Lozano de Jacaranda, y los invitamos para que nos sigan en las diferentes redes sociales de Made in Cali, el podcast, y para que no se pierdan los capítulos y por supuesto los compartan con el mundo entero. Chao.